Cuando el Señor a mí me da esta palabra, me decía, ocupo identificarme, aceptarme y sostener mi fe. Yo, ok, somos cuerpo, mente, alma, espíritu. Ocupo identificarme, aceptarme y mantener mi fe. Entonces yo hice 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo me conozco? ¿Y cómo mantengo la fe? Son 3 preguntas que yo me las hice a mí. Porque si el Señor me dice que tengo mente, que tengo alma, que tengo espíritu, que tengo que conocerme, aceptarme y mantenerme en la fe, yo digo, ok, ¿quién soy? ¿Cómo me conozco? ¿Y cómo mantengo mi fe? Entonces nos vamos a ir a Lucas 8:22, porque siempre vamos a la palabra, buscamos ahí en la escritura, y esa es la que nos va a hablar, esa es la que nos va a convencer, esa es la que nos va a identificar y nos va a dar la guía correcta. Y dice así, Lucas 8, del 22 al 25. Tómense su tiempo. Esa es mandada a hacer allá en Japón, entonces, pedido especial. A Israel. Lucas 8, 22 al 25. Ok, repito, mente, alma y espíritu. Ocupo identificarme, conocerme o aceptarme y mantener la fe. Entonces, ¿quién soy? ¿Cómo me conozco y cómo mantengo la fe? Vamos a comenzar. Dice Jesús, calma la tormenta. Dice, cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Lo primero que estamos viendo acá es que hay una dirección. Jesús le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. Eso podría ser más o menos la vida suya y la mía, como desde el momento en que usted tiene un plan en su vida, desde que usted traza una dirección, es lo mismo. Tenemos una dirección, tenemos un rumbo. El otro día hablábamos que el que no sabe para dónde va, ya llegó, a cualquier lugar es bueno, pero yo sé que aquí todos tienen alguna meta, tienen alguna visión, algún punto donde llegar o alguna meta que concretar. Y ahora Jesús nos deja ver acá lo primero. Crucemos al otro lado, ya hay algo, vamos hacia allá. Jesús sabe para dónde van. Ahora dice, así que subieron a la barca y salieron. Comenzaron a salir, igual nosotros. Así me habla el Señor a mí. Claro, así como comienzan ellos a salir, así también nosotros comenzamos a emprender, comenzamos a trabajar, comenzamos a hacer las cosas. Y dice, mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaba realmente en peligro. Y eso me identificaba a mí porque decía, cuando comenzamos a caminar, cuando comenzamos a hacer, se comienza a levantar cosas, problemas, angustias. ¿Alguno de ustedes ha tenido lucha? ¿Ha habido lucha? ¿Verdad que sí? Todos. Y a veces uno dice, pensé que solo yo tenía lucha. Todos hemos tenido lucha. Desde que nosotros tenemos una misión, desde que nosotros aceptamos al Señor y decimos, ok, yo quiero ser salvo, va la primera lucha. ¿Por qué? Porque el enemigo lo oyó. Y entonces va a venir a hacerte la vida imposible. Pero cuando trazamos una meta personal, va a venir lucha también. De una parte, de otra. Entonces ya por ahí vamos viendo como que esta palabra sí es para nosotros. O sí es para mí. Cuando yo la leí yo dije, sí Señor, yo creo que vamos bien. Porque sí es cierto, tengo una dirección. Es cierto. Comencé a navegar, comencé a caminar. Y se levanta lucha, se levantan cosas. Pero lo curioso es que si yo sigo leyendo acá, dice, la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. O sea, no era algo pequeño, era algo grande, era algo peligroso, fuerte.
no era un resfrío, no era una gripe, eran problemas de verdad. Entonces dice, los discípulos fueron a despertarlo y le dijeron, maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaban. ¿Ha clamado usted a Dios en momentos de angustia? El Señor me decía, ¿han clamado a mí en momentos de angustia? Cuando el agua se está metiendo al barco, cuando usted comienza a caminar y usted siente que algunas cosas no están bien, comenzamos a hacer lo mismo, ¿no? Buscamos y comenzamos a decir, maestro, ayúdame, que me ahogo. Ayúdame, que estoy mal. No sé por dónde salir, no sé cómo hacer. Y ellos gritaban desesperadamente y le decían, maestro, nos vamos a ahogar. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y las tempestuosas olas de repente, diga conmigo, de repente. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. ¿Por qué se detuvo la tormenta? ¿Por qué se detuvo las olas? ¿Por qué se detuvo y todo se puso en calma? Porque se despertó Jesús y ordenó a la tormenta. Ahora yo le pregunto a usted, cuando usted llegó a Cristo, ¿a quién recibió usted? Recibimos a Jesús. A ese mismo que cuando habla, que cuando se levanta y dice, tormenta, calma, la tormenta se calma. Ese es el Jesús que usted y yo seguimos. Pero los discípulos estaban desesperados. Estaban asustados. Y yo le decía, Señor, se vale asustarse. Se vale llorar. Se vale clamar. Se vale decir, Señor, no sé qué hacer. Me estoy muriendo. Ellos decían, nos estamos ahogando, maestro, nos vamos a ahogar. Y tenían a Jesús ahí, durmiendo en el barco. Nosotros tenemos a Jesús y a veces es difícil decir, no, todo va a estar bien. La palabra dice, todo va a estar bien. Pero cuando usted no ve nada, cuando usted avanza, los problemas siguen. Usted no ve luz por ningún lado. Usted tiene que clamar a Dios. Y decirle, Señor, sálvame que me ahogo. Y yo lo he hecho. Y sé que Dios tiene el control de todo. Pero cuando usted no ve la salida, no nos queda de otra que comenzar a clamar. Y decirle, Señor, sálvame, sálvame, sálvame que me ahogo. Pero la escritura sigue avanzando. Entonces les preguntó, ¿dónde está tu fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas obedecen. Ese hombre que sus discípulos preguntaron, ¿quién es este hombre?, es el Dios suyo y el Dios mío. Que en aquel momento, tal vez ellos tenían de dudas, ¿quién será este hombre con tanto poder? Hoy usted y yo lo conocemos gracias a lo que está escrito en la palabra. Sabemos que ese es aquel Dios que va a estar contigo siempre, que nunca te va a dejar solo. Y que por más difícil que venga la aflicción en nuestra vida, el Señor cuando se levanta y dice, detente, tormenta, la tormenta se detiene. Pero de alguna u otra manera, el Señor también los dejó a ellos que pasaran por ahí, porque la única manera de manifestar su poder y su gloria era haciéndoles ver a ellos que en la tempestad, cuando todo se sale de control, cuando usted no tiene salida, ahí entra Dios, porque Él es soberano y Él es poderoso. Cuando yo leí esto, yo comencé a desarrollar y yo dije, bueno, tenemos una dirección, vienen los problemas y las tormentas y vienen los de repente de Dios. Cuando las tormentas pasan, amamos los de repente de Dios. Yo creo que todos en algún momento hemos estado en tormenta y cuando la tormenta pasa y viene la calma, amamos los de repente de Dios. En el momento se nos es difícil aceptarlos, pero cuando eso sucede, vienen los de repente de Dios. Y entonces yo le hice 3 preguntas.
¿Alguno se acuerda cuáles son las preguntas con las que iniciamos ahorita? Que yo le hice a Dios. No, ¿verdad? No, yo tampoco me hubiera acordado, porque las tengo apuntadas aquí, por eso me acuerdo. ¿Quién soy? ¿Cómo me conozco? ¿Y cómo mantengo la fe? Entonces, la escritura me va a dar las dos primeras. La primera es quién soy. Y tal vez podemos hacerlo un poquito más práctico. Ok, y vamos a empezar por Brandon. Brandon, ¿quién eres? Hijo de Dios. Ok. Para hacerlo así, ¿todos creen lo mismo? ¿Ariel, usted cree lo mismo? ¿Eres un hijo de Dios? Sí. Ok. Correcto. Lo primero es entender que soy un hijo de Dios. Cuando acepto a Jesús y su sacrificio, ya nunca más voy a ser un ser humano común. Soy un hijo de Dios. Puedo ser un hijo rebelde, puedo ser un hijo medio terco, medio duro, pero eres un hijo de Dios que está en un proceso de conocer a Dios, de conocer a tu Padre, y que tu Padre te va a ir guiando y te va a ir ayudando hasta que llegue a la obra a estar terminada al 100%. Primer pregunta contestada. ¿Quién soy? Un hijo de Dios. Está la segunda. ¿Cómo me conozco? ¿O cómo me acepto? Y este versículo, cuando yo lo leía, me ayudó a conocerme y aceptarme. Si los discípulos estaban con Jesús en la barca, tuvieron miedo a ver la tempestad, el Señor me dice, es que se vale tener miedo, que fue lo que hablamos ahorita. Se vale clamar, se vale llorar, se vale ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, no sé qué hacer. Cuando yo acepto que yo sin Dios no soy nada, las cosas comienzan a pasar y los de repente de Dios comienzan a venir. Pero tengo que aceptarme y conocerme. Porque si yo creo que yo estoy acá, pero no estoy ahí, cuando vengan los problemas, me van a dañar. Pero cuando yo entiendo que sin Dios no soy nada, que sin la conexión con Dios no puedo hacer nada, cuando vengan los problemas, yo voy a clamar como los discípulos. Y le voy a decir, Señor, ayúdame, que me ahogo. Ayúdame porque veo la tempestad. Porque sé que va a llegar. Porque sé que va a pasar. Y también sé que tú tienes un de repente para mí. Pero ayúdame, porque tengo que soportar esto para ver tu de repente. El Señor nunca dijo que nosotros no íbamos a pasar aflicción. Nunca nos prometió que no íbamos a pasar prueba. Incluso dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero no se preocupen, que yo, Jesús, no yo, Jesús, venció el mundo. Venció la muerte. Volvió a vivir. Y ahora nos dio una promesa para que el que resista y persista heredará la vida eterna. Si Él te dice tienes que resistir, es porque hay oposición, porque va a haber aflicción y porque van a haber momentos de socorro. Pero si tú te conoces y sabes quién sos, tú vas a clamar a Dios sin ningún problema. Y vas a decir, Señor, ayúdame, que me ahogo. Pero falta una tercera. ¿Cómo mantengo mi fe? Y para esa tercera les voy a contar una linda historia, que algunos la conocen, porque la contamos el lunes. La historia es de un padre que trae a su hijo pequeño y le dice, hijo, ¿tú miras aquel avión que está allá? Le dice, papi, es muy pequeño, casi no lo puedo ver. Entonces el papá dice, bueno, ok. Agarró al niño y se lo llevó para un aeropuerto y le enseñó un avión en el tamaño real. Él le dice, mijo, ¿qué tamaño tiene el avión? Y él le dijo, wow, papi, es enorme. Entonces su padre le dice,
Así somos nosotros con Dios. La única manera de ver su verdadero poder y su grandeza es estando cerca de Él. Cuando nos alejamos de Él, comenzamos a ver como si Dios se quedara más pequeño, aunque Dios sigue siendo soberano. El problema nunca fue el avión no se encogió ni se hizo más grande, solo se acercó Él al avión. Cuando estoy cerca de Dios, Dios es grande. Cuando me alejo de Dios, Dios no se vuelve pequeño, yo lo miro pequeño. Dijo el niño, casi ni se puede ver. Por ende, si no lo puedes ver, no lo puedes sentir. Pero cuando el niño se acercó al avión, al aeropuerto, dijo, es grande, es inmenso. Y esa fue la enseñanza que el papá le dio a él. Y me contestó la tercera pregunta, ¿cómo mantengo mi fe? Acerquémonos a Dios. Acérquese a Dios. Todos ocupamos los de repente de Dios. Pero qué bonito cuando usted está cerca de Dios. No cuando llamas a Dios como un bombero en una emergencia. Aunque Dios no tiene ningún problema con venir. Él va a venir. Pero qué bonito cuando tú pasas cerca de Él siempre, constante. Porque vas a ser ese hijo que está ahí. Estás bajo el control de Él. Él no va a permitir que nada te pase. Y de una u otra manera te va a permitir pruebas, pero pruebas controladas. Porque aún Satanás no tiene libertad de hacer lo que él quiera. Vemos ejemplos en la Biblia donde incluso para dañar a Job tuvo que irle pedir permiso a Dios. Entonces ni aún él tiene libertad de hacer nada. Quiere decir que lo que pasa en su vida y en la mía está controlado por Dios. Y eso es lo que hoy el Señor me traía y me decía, es tiempo de levantar la fe. Es tiempo de sostener la esperanza. Es tiempo de creerle a Dios. Y de que su fe y la mía no solamente crezcan, que sino también crezca el amor por Dios, por Cristo, por su sacrificio, por su cruz. Pero que volvamos a recordar que su Dios y mi Dios tiene el de repente que usted necesita. Solo ocupamos estar cerca de Él para sentirlo y para verlo actuar.